Una pregunta que se hacen muchos peregrinos primerizos es si deberían hacer el camino solos o acompañados, donde la idea de hacer el camino sin compañía les resulta desafiante, pero hacerlo con compañía les resulta restrictivo. Es importante entender que la decisión de hacerlo con una o más personas, ya sea pareja, amigos, familia o desconocidos, va a afectar la forma de planificar y de vivir el camino, existiendo ventajas y desventajas. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Esteban, su guía de hoy. En este video voy a cubrir algunas de las preguntas más comunes, incluyendo las ventajas y desventajas de cada elección, así como los factores que debes considerar a la hora de elegir compañeros o compañeras. Voy a dejar enlaces en la descripción a cada sección. Además, pueden dejar sus opiniones en los comentarios. El camino era, y todavía es, principalmente una experiencia de introspección personal, y en su forma más pura debería comenzarse solo. No obstante, en los últimos tiempos, la experiencia del camino ha ido mutando y la gente lo hace por todo tipo de razones, que incluyen desafío deportivo, vacaciones baratas o por postureo o estatus. Por lo que, si no se busca introspección, se puede hacer con compañeros. Ahora bien, comenzar el camino solo no implica que se haga en soledad, porque existe mucha otra gente en el camino caminando sola y termina siendo una experiencia comunal donde se conoce y se convive con desconocidos de todas partes. Existe la posibilidad que te encuentres haciendo el camino totalmente solo, si eliges un camino poco transitado o si caminas fuera de temporada o ambas. Pero con la creciente popularidad del camino, esto se va volviendo cada vez más raro. Personalmente he hecho varios caminos solo y varios caminos acompañado, por lo que puedo decir que ambas opciones tienen ciertas ventajas. Si lo haces sin acompañantes, solo tienes que preocuparte por ti. Puedes caminar hasta que te canses, comer cuando quieres y donde quieres, etc. Y además vas a estar más abierto a conocer gente. Esto es preferible para los caminos más populares, como son el francés, el primitivo y el portugués, por poner algunos ejemplos. Por otro lado, hacerlo acompañado también tiene sus ventajas. Se pueden compartir tareas como planificar el día, comprar comida, cocinar, lavar los platos y si se tiene confianza, lavar la ropa o bien compartir una lavadora, lo que hace que la logística sea más llevadera. Pero por otro lado, tienes que estar más pendiente de tu acompañante y de sus necesidades y limitaciones, y lo más probable es que no vas a poder conocer gente en la misma medida que si lo hubieras hecho solo. Además, coordinar con otra persona hace la planificación más difícil y tienes que considerar muchos otros factores, como por ejemplo, encontrar fechas en común para hacer el camino, estar en la misma condición física y tener una idea similar de la experiencia que se quiere tener. Me parece importante dejar en claro las expectativas que tiene cada uno y definir reglas de convivencia desde temprano. La idea de tener una experiencia con otras personas es que la relación entre las personas se mantenga igual o mejore. No obstante, hacerlo acompañado me parece una excelente opción para caminos poco transitados, como el aragonés, el vasco del interior y el camino de San Salvador. Otra buena razón para hacerlo acompañado es si lo haces en bicicleta, ya que es muy difícil que coincidas con otros peregrinos, tanto a pie como mismo en bicicleta que no pertenezcan a tu propio grupo. Si quieres hacer el camino acompañado y minimizar el drama, mi consejo es que reduzcas al mínimo la cantidad de gente y que sea muy cercana y de extrema confianza. Cada persona incrementa considerablemente la complejidad de la planificación y de la coordinación. Además, mientras lo hagas con más gente, menos vas a interactuar con otros peregrinos y vas a perder la experiencia comunal del camino. Con más de 5 personas en el grupo, lo normal es que el grupo interactúe solamente entre sí y con nadie más, y complica considerablemente la logística de conseguir sitio, ya que no es lo mismo conseguir cama para una persona que para 8, o bien la encarece al tener que reservar albergues privados en cada sitio con antelación. Si tu intención es hacer un viaje grupal y no interactuar con otros peregrinos, quizás es una mejor alternativa hacer uno de los caminos menos desarrollados, como el Camino Olvidado o el Camino do Mar, donde hay muy pocos albergues de peregrinos, o ninguno, y es necesario dormir cada noche en casas rurales u hoteles, algo que puede resultar muy costoso y disuasivo para peregrinos solitarios. Luego, en una categoría aparte, existen los grupos organizados por parroquias, que utilizan camionetas de apoyo, que llevan las mochilas, además de café y desayuno, y que utilizan alojamientos privados para hospedarse. En mi opinión, el camino no es para niños, aunque he visto niños que se la han pasado muy bien. Para hacer el camino con niños hay que tener ciertas consideraciones extra. Como padre guardián, tienes que tener una idea clara de qué distancia puede caminar la criatura sin que se ponga de mal humor y planificar de forma acorde. Eso puede implicar hacer etapas cortas y o reservar plazas en albergues privados para garantizar el sitio.
lo que le quita espontaneidad al camino, además de incrementar los costos. Por eso, para aquellas personas que quieran hacer el camino con niños, les recomendaría elegir solamente los caminos con muchísima logística y con etapas cortas y de poca dificultad, como el camino francés y el camino portugués. Y hay un último tema importante a considerar. El Cabildo de Santiago no otorga la Compostela a niños pequeños que no hayan tenido la comunión. Para hacerlo con gente mayor hay que tener consideraciones parecidas que al hacerlo con niños. Por otro lado, mucha gente mayor cuenta con mucho más tiempo libre que la gente joven, por lo que prefieren hacerlo en etapas más cortas y comenzando muy lejos de Santiago. Y es bastante más común ver que la gente mayor lo disfruta más y lo sufre menos que la gente con más apuro. Sobre con quién hacerlo, lo más normal es ver a parejas y grupos de 2 o 3 amigos. No obstante, he visto padre e hijo adultos, padre con sus hijas, que eran niñas de 11 y 13 años, hermanos, abuela y nieta, familias completas y grupos de amigos de hasta 8 personas. Y por último, si eres una chica sola joven y te preguntas si es seguro hacer el camino, te diría que el camino es tan seguro o probablemente más seguro que una ciudad de tamaño medio. Eso no significa que no pasen cosas. Todas las cosas que te pueden pasar en una ciudad te pueden pasar también en el camino. No obstante, el mayor riesgo a la seguridad personal en el camino no son los delitos, sino los accidentes de tránsito, que son el causante de la gran mayoría de los decesos cada año. Existe además una policía dedicada que vigila el camino y sobre todo el camino francés, y se los veía mucho entre Logroño y Burgos. Más allá de eso, es probable que haya tíos pesados que intenten ligar contigo todo el tiempo. En el siguiente video te enseñamos a calcular los costos para tu próximo camino.